Tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, comenzó un proceso que transformó por completo el paisaje, la cultura y la forma de vida en el territorio. Los españoles no solo trajeron su religión y su idioma, sino también su manera de construir el mundo. Como explica el historiador George Kubler, 1948, la arquitectura fue una de las primeras formas en que se manifestó el poder colonial. Cada iglesia, cada convento era una señal visible de dominio y de fe. La piedra se convirtió en una herramienta para enseñar, imponer y también para mezclar mundos. Los primeros frailes, franciscanos, dominicos y agustinos, comprendieron que el templo no era suficiente. Por eso levantaron grandes atrios y capillas abiertas, donde miles de indígenas podían escuchar la misa al aire libre. Aquellos espacios se transformaron en escenarios de evangelización, donde la palabra y la imagen se unían para crear una nueva espiritualidad. Pero los constructores indígenas no fueron simples ejecutores. Su conocimiento de los materiales, su destreza en la talla y su sensibilidad estética dejaron una huella profunda. Según el investigador Constantino Reyes Valerio, en su estudio sobre el arte tequitqui, los artistas nativos reinterpretaron los símbolos cristianos desde su propia cosmovisión, creando un lenguaje visual mestizo y único en el mundo. Así nació lo que hoy conocemos como arquitectura novohispana, una mezcla viva de piedra europea y alma americana. Cada muro, cada arco y cada relieve cuenta una historia de encuentro y de resistencia, donde la fe, la imposición y la creatividad dieron forma al México virreinal. La arquitectura del siglo XVI no fue solo construcción, fue diálogo, fue poder y sobre todo fue el inicio de una identidad nueva que todavía respira en los conventos, en las plazas y en las catedrales que siguen en pie. El siglo XVI fue una época de profundas transformaciones para España. Tras la unión de los reinos de Castilla y Aragón con los reyes católicos Isabel y Fernando, el país se consolidó como una potencia mundial. En 1492, el mismo año en que cayó el último reino musulmán en Granada, Cristóbal Colón llegó a América, marcando el inicio de una nueva era, la expansión imperial. Como señala el historiador Luis Weckmann en La herencia medieval de México, 1984, España no solo exportó soldados y comerciantes, sino también su visión del mundo, moldeada por la religión católica y el orden feudal europeo. La monarquía se concebía como el brazo terrenal de Dios y la Iglesia como su guía espiritual. En este contexto, la conquista de México no fue solo un proyecto militar, sino también una misión ideológica. Hernán Cortés, influenciado por este espíritu expansionista, emprendió en 1519 la expedición hacia el corazón del Imperio Mexica. El historiador Hugh Thomas describe en La conquista de México, 1993, que los conquistadores combinaban el deseo de riqueza con una convicción religiosa, la idea de llevar la verdadera fe a los pueblos del Nuevo Mundo. Así, la espada y la cruz marcharon juntas. Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, comenzó un proceso mucho más complejo que la guerra, la evangelización. La corona española envió a diversas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos, que desempeñaron un papel crucial en la formación cultural y social de la Nueva España. Los franciscanos fueron los primeros en llegar, hacia 1524, conocidos como los 12 Apóstoles de México. Su objetivo era enseñar el cristianismo, pero también alfabetizar, traducir y sobre todo construir. Como afirma José Luis Lorenzo en Arquitectura y Sociedad en la Nueva España, 2002, los misioneros comprendieron pronto que las iglesias, conventos y atrios no solo eran templos religiosos, sino herramientas para integrar y controlar a las comunidades indígenas. A través de la arquitectura, los españoles transmitían su poder, su fe y su visión del mundo. Los indígenas, por su parte, aportaron sus técnicas y su arte. Con sus manos labraron piedra, madera y estuco, mezclando símbolos prehispánicos con la iconografía cristiana. De esa fusión nació un lenguaje nuevo, ni totalmente español ni totalmente indígena, la arquitectura novohispana. En resumen, el siglo XVI fue un tiempo donde el poder político, la religión y el arte se entrelazaron. España vivía su máximo esplendor imperial y México se convertía en el escenario donde Europa y América se encontraron, chocaron y con el tiempo dieron origen a una nueva identidad. En el siglo XVI, la arquitectura en la Nueva España tuvo una misión muy clara: evangelizar a los pueblos indígenas.
Tras la conquista, los frailes comprendieron que no bastaba con imponer una nueva fe, había que enseñarla, traducirla y adaptarla al mundo indígena. Para ello, levantaron enormes complejos conventuales que se convirtieron en centros religiosos, culturales y sociales. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y agustinos, llegaron con la convicción de que la arquitectura podía ser una herramienta para transformar el alma. Como señala Manuel Toussaint en Arte Colonial en México, 1948, los conventos fueron las primeras escuelas del espíritu novohispano. En ellos no solo se oraba, también se enseñaba a leer, a cantar, a trabajar y a convivir bajo los nuevos valores cristianos. El diseño de estos conventos tenía una estructura particular. En el centro se levantaba el templo, robusto, de muros gruesos y apariencia casi fortificada, símbolo del poder espiritual y también de la defensa ante posibles rebeliones. Frente a él se extendía el gran atrio, un espacio abierto donde se reunían cientos de indígenas para recibir instrucción religiosa. Este atrio representaba la plaza pública del nuevo orden cristiano. Alrededor del atrio se construyeron las capillas posas, pequeñas capillas en las esquinas, utilizadas durante las procesiones y ceremonias, un detalle muy característico del arte novohispano temprano. Según George Kubler, en su obra Arquitectura Mexicana del siglo XVI, 1982, estas capillas y los amplios atrios simbolizaban una adaptación del espacio europeo al contexto americano, pensado para la enseñanza al aire libre y las multitudes indígenas. Ejemplos notables de esta arquitectura se pueden ver en los conventos de Huejotzingo, Calpan, Cholula o Actopan, donde los frailes franciscanos y agustinos combinaron la sobriedad europea con el talento artístico indígena. En sus muros, los relieves muestran flores, soles, serpientes y figuras que recuerdan al arte prehispánico, pero reinterpretadas bajo símbolos cristianos. Era, en cierto modo, una fusión entre dos mundos. Con el tiempo, estos conventos se convirtieron en el corazón de la vida novohispana. Eran templos, escuelas, talleres y hospitales al mismo tiempo. Desde ahí, los misioneros extendieron la enseñanza cristiana, reorganizaron los pueblos y consolidaron la autoridad española en el territorio. Así, la arquitectura conventual del siglo XVI no fue solo una expresión artística, fue una herramienta de conquista espiritual y cultural. A través de la piedra, la fe y el trabajo indígena, los españoles lograron edificar un nuevo paisaje, uno donde la cruz se alzaba sobre los antiguos dioses, pero donde la memoria de estos seguía viva, tallada en cada muro. Desde las primeras décadas tras 1521, la arquitectura dejó de ser solo obra, fue instrumento. Iglesias, conventos y plazas se diseñaron para evangelizar, controlar y recomponer la vida social. Esa voluntad práctica se tradujo en elementos tipológicos que se repitieron por todo el territorio: la cruz atrial, el atrio amplio, la capilla abierta y las capillas posas, cada uno pensado para una función litúrgica y pedagógica concreta. La cruz atrial, colocada en el eje del atrio, la cruz de piedra no era solo símbolo religioso, sino punto focal de procesiones y ceremonias. Por lo general se labraba en cantera o piedra volcánica sobre un basamento de piedra. Su anclaje se hacía sobre una plataforma de cimentación para evitar asentamientos en su base. En conjuntos mayores, la cruz podía estar acompañada de un vía crucis pintado sobre muros del atrio. El atrio es el gran espacio abierto frente al templo, usualmente elevado sobre una plataforma. Para construirlo, los frailes y maestros mayores rellenaron y nivelaron el terreno, en ocasiones con enormes rellenos y andamiaje, levantaron un muro perimetral y abrieron accesos. En zonas como Huejotzingo se documenta la construcción de plataformas y relleno controlado para crear una explanada estable donde pudieran reunirse multitudes. El suelo a menudo se pavimentaba con losas y se dotaba de bancales y pilas para agua bendita. Capilla abierta. Se resolvía como un cuerpo adosado a la nave con una gran arcada o pórtico hacia el atrio. Su cubierta podía ser de madera y teja o de bóveda ligera, y se apoyaba en pilares o columnas. La idea fue responder a la necesidad de oficiar a multitudes al exterior. Columnas, arcos y techumbre formaban un escenario que proyectaba la liturgia hacia la plaza. Ejemplos bien conservados como Acolman muestran esa tipología y su escala pensada para audiencias masivas.
Capillas pozas, pequeñas capillas cuadradas ubicadas en las esquinas del atrio, con bóveda o techumbre de piedra, eran construidas en sillería o mampostería, con arco de acceso y a veces decoración esculpida en la portada. Su construcción implicaba un basamento de cimentación, muros de sillería o mampostería y una cubierta abovedada, con dovelas y bóveda de piedra o con falsa bóveda apoyada en nervaduras. Tales piezas son característicamente novohispanas y estuvieron pensadas para el recorrido procesional. Piedra volcánica y cantera, el tezontle, roca volcánica porosa, y diversas canteras, cantera blanca, chiluca, etc. fueron materiales preferidos. El tezontle, por su ligereza, se usó en muros y fachadas donde era necesario reducir peso, muy útil en la cuenca lacustre. La cantera permitía talla fina para portadas y ornamentación. Los muros se levantaban en sillería o con mampostería de núcleo y revoco, ligada con mortero de cal. Fundaciones y plataformas. En terrenos inestables se realizaron grandes plataformas y rellenos compactados. Se aprovechó piedra y escombro para crear bases estables para iglesias y atrios, proceso documentado en estudios sobre Huejotzingo. Sobre estas bases se colocaban zapatas y cadenas de sillería que igualaban asentamientos. Cubiertas y bóvedas. Según la época y recursos, se emplearon techumbres de madera, artesonados mudéjares, techos a dos aguas con teja, y bóvedas de fábrica, bóveda de cañón, bóvedas de nervadura gótica. Para levantar bóvedas se usaba cimbras de madera, encofrado temporal, dovelas talladas en cantera o ladrillo y mortero de cal. Las cargas laterales se contrarrestaban con contrafuertes o gruesos muros. Ornamento y acabado. Los muros interiores y exteriores se cubrían con revoques de cal y capas de estuco pintado. Las portadas platerescas o renacentistas se tallaban en cantera con motivos vegetales, medallones y emblemas reales. Los retablos interiores, relativamente posteriores, se ejecutaron en madera dorada o piedra labrada. En el siglo XVI conviven repertorios importados y locales, gótico tardío, nervaduras y arcos apuntados, mudéjar, artesonados, carpintería y el renacimiento plateresco, portadas ornamentadas. Sin embargo, la característica más definitoria es la hibridación. Motivos indígenas, grecas, máscaras, iconografías locales se incorporan en soportes y relieves cristianos, proceso que los especialistas agruparon bajo términos como arte tequitqui o indio cristiano. Ese mestizaje formal no es mera ornamentación, es el resultado de manos indígenas que interpretaron el repertorio europeo con sus propias referencias. La ejecución estuvo a cargo de maestros mayores, maestros de obra españoles o formados en la península, y de un numeroso ejército de canteros y albañiles indígenas que conocían la piedra y la técnica local. Con el tiempo surgieron nombres de arquitectos que trabajaron en grandes encargos. Por ejemplo, Toribio de Alcaraz aparece en la documentación del convento de Huejotzingo y Claudio de Arciniega es el nombre asociado a las primeras fases de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero casi siempre la obra fue colectiva, proyecto europeo más mano de obra local y adaptación práctica. Si tomas una piedra tallada en una portada plateresca, una losa de tezontle en la fachada o la bóveda de una capilla posa, verás dos cosas a la vez. Una solución técnica, cimientos, morteros, dovelas y contrafuertes, y una decisión histórica, evangelizar y ordenar a sociedades completas. La arquitectura del siglo XVI en la Nueva España es, por tanto, un resultado material, cómo se hizo, y simbólico, para qué se hizo. Entender sus procedimientos constructivos y sus materiales nos acerca a la manera en que se formó la ciudad y la imagen del poder virreinal. El siglo XVII marcó una nueva etapa en la historia arquitectónica de la Nueva España. Para entonces, el territorio ya se encontraba plenamente bajo dominio español. Los pueblos estaban organizados, las órdenes religiosas asentadas y la evangelización había dado paso a una vida urbana más estructurada. La arquitectura dejó de ser una herramienta de conquista para convertirse en un símbolo de estabilidad, poder y fe consolidada. Los grandes conventos del siglo anterior ya no bastaban. Ahora se buscaban templos más decorados, ciudades con trazas definidas y edificios civiles que reflejaran el orden y la riqueza del virreinato. Durante el siglo XVII, la economía novohispana se fortaleció gracias a la minería, la agricultura y el comercio con Filipinas y España. Las ciudades crecieron y se transformaron en centros administrativos y culturales.
La Iglesia, por su parte, había alcanzado un enorme poder económico, financiando nuevas construcciones no solo religiosas, sino también hospitales, colegios y seminarios. Este auge económico y religioso impulsó la construcción de templos más ambiciosos, donde la estética ya no se centraba solo en la función evangelizadora, sino también en la expresión artística y el esplendor visual. En el siglo XVII, los estilos arquitectónicos evolucionaron. El plateresco, que dominó en el siglo XVI con su ornamentación fina y simétrica, comenzó a dar paso al barroco, un estilo más dinámico, teatral y profundamente emocional. El barroco novohispano no apareció de golpe, sino que surgió de una transición paulatina. En los primeros años se mezclaban elementos renacentistas con detalles más exuberantes. Las portadas empezaron a ganar relieve, las columnas se retorcieron y los retablos interiores se llenaron de dorados, flores talladas y figuras en movimiento. Este nuevo lenguaje buscaba impresionar y conmover, apelando a los sentidos y a la fe del espectador. Como señala el historiador Manuel Toussaint en Arte Colonial en México, el barroco fue el estilo de la emoción, del sentimiento religioso que se desborda en piedra y en oro. Durante este siglo se afianzó el uso de materiales autóctonos, lo que dio una identidad propia a la arquitectura novohispana. En el altiplano se siguió empleando el tezontle, roca volcánica porosa para muros y fachadas, y la cantera para columnas, portadas y ornamentación fina. En regiones como Puebla y Oaxaca se incorporó el uso del talavera poblana, una cerámica vidriada que decoraba cúpulas, fachadas y pisos, aportando color y brillo. En el interior de los templos se utilizaron maderas locales, como el cedro y el ahuehuete, para tallar retablos monumentales cubiertos con hoja de oro. La técnica constructiva se volvió más precisa. Las bóvedas de cañón corrido, las cúpulas con linternillas y los arcos mixtilíneos comenzaron a dominar los templos. La mampostería seguía siendo el sistema estructural principal, reforzada con contrafuertes laterales y cimentaciones de piedra basáltica o andesita. Templo de San Francisco en Puebla, 1600-1618. Combina la sobriedad del Renacimiento con las primeras manifestaciones del barroco. Su fachada de cantera contrasta con el colorido de los azulejos poblanos. Templo de San Diego de Alcalá, en Guanajuato. Muestra la transición hacia un barroco más recargado, con columnas salomónicas y relieves profundos. Exconvento de San Nicolás Tolentino, en Actopan, Hidalgo. Aunque su origen es del siglo anterior, en el XVII recibió ampliaciones con detalles decorativos barrocos en portadas y claustros. Catedral de Puebla, 1640-1690. Una de las obras más monumentales del siglo XVII, dirigida por arquitectos como Juan Gómez de Trasmonte. Su planta cruciforme, torres imponentes y equilibrio clásico marcan la madurez del barroco inicial novohispano. Cada una de estas construcciones demuestra cómo el estilo barroco fue adaptándose a las condiciones locales, la piedra, la luz intensa del trópico y la tradición artística indígena, que seguía presente en relieves florales y símbolos naturales. El barroco europeo llegó cargado de simbolismo, teatralidad y movimiento, pero en la Nueva España adquirió una identidad única. Los artesanos indígenas reinterpretaron los motivos europeos con su propio lenguaje visual. Hojas de maíz, flores del campo, aves tropicales y serpientes entrelazadas se integraron en los altares y fachadas. Este mestizaje dio origen a lo que los especialistas llaman el barroco mexicano o barroco novohispano, que alcanzaría su apogeo en el siglo XVIII con obras como Santa Prisca de Taxco o el Templo de Santo Domingo en Oaxaca. Fachadas retablo, con nichos, columnas salomónicas y hornacinas que simulaban altares en el exterior. Cúpulas sobre tambor, elemento distintivo del barroco novohispano, revestidas de azulejos o decoradas con mosaicos de talavera. Campanarios ornamentados, con cuerpos superpuestos que añadían verticalidad y dramatismo. Retablos interiores, auténticos espectáculos visuales, tallados en madera y recubiertos de oro, donde se fusionaban lo religioso y lo artístico.
Cada elemento buscaba transmitir el poder de la iglesia y la devoción de la sociedad novohispana, pero también reflejaba la habilidad técnica y creativa de los constructores locales. En el siglo XVII, la arquitectura en México pasó de la austeridad conventual a la búsqueda del esplendor visual y emocional. La evangelización ya no necesitaba imponerse por la fuerza, sino por la belleza. Los templos se convirtieron en escenarios del alma, donde la piedra, la luz y el color contaban la historia de una fe que había echado raíces en tierras americanas. La arquitectura novohispana del siglo XVII es, en esencia, la voz de un imperio que se mezcló con la tierra indígena para crear algo nuevo, un arte mestizo, vibrante y profundamente espiritual. El siglo XVIII marcó el punto más alto del arte virreinal en México. Para entonces, la Nueva España ya no era un territorio en conquista, sino una colonia consolidada, rica y profundamente católica. La arquitectura se convirtió en el espejo de esa prosperidad y las ciudades florecieron con templos, conventos, palacios y colegios que buscaban reflejar el poder de la Iglesia y la grandeza de la corona española. Pero este siglo también fue un tiempo de transición. Mientras los ideales barrocos alcanzaban su máximo esplendor, las nuevas ideas ilustradas comenzaban a cuestionar el exceso ornamental y proponían un regreso a la sobriedad clásica. En ese diálogo, entre la fe desbordante y la razón ordenada, se desarrolló una de las etapas más bellas de la arquitectura mexicana. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el barroco dominaba por completo el paisaje urbano de la Nueva España. Este estilo, nacido en Europa en el siglo XVII, se expandió por los territorios americanos con una intensidad única. En México, sin embargo, adquirió una personalidad propia, más libre y expresiva, gracias al ingenio de los artistas y canteros indígenas. El barroco novohispano se distinguió por su profusa ornamentación, donde la piedra, el estuco y la cantera se convirtieron en un lenguaje visual cargado de símbolos religiosos. Los muros parecían cobrar vida, columnas retorcidas, relieves vegetales, querubines, conchas, flores, espirales, todo estaba en movimiento. Las fachadas se diseñaban como si fueran retablos tallados en piedra, buscando transmitir emoción y devoción más que equilibrio racional. El arquitecto e historiador Manuel Toussaint describía al barroco mexicano como una sinfonía en piedra, y no exageraba. En templos como Santa Prisca de Taxco o Santo Domingo en Oaxaca, cada centímetro parece estar habitado por el espíritu religioso y la creatividad popular. A diferencia del siglo anterior, en este periodo la arquitectura aprovechó al máximo los materiales regionales: cantera rosada en Zacatecas y Jerez, cantera amarilla en Oaxaca, piedra volcánica y tezontle en la Ciudad de México y Puebla, estuco y argamasa para molduras y relieves ornamentales. Las técnicas de talla alcanzaron un nivel extraordinario y los talleres artesanales se convirtieron en verdaderas escuelas de escultura arquitectónica. Muchos edificios fueron levantados por maestros locales, formados en gremios o talleres conventuales, lo que permitió una reinterpretación indígena de los modelos europeos. La misión evangelizadora seguía siendo el motor de gran parte de la construcción. Aunque el proceso ya no se centraba en la conversión inicial, los templos y conventos seguían siendo el eje de la vida social. Cada pueblo contaba con su iglesia principal y alrededor de ella se organizaban las casas, los talleres y la plaza. En ciudades como Puebla, Morelia o Querétaro, las órdenes religiosas levantaron colegios, hospitales y claustros de gran refinamiento, que además sirvieron para consolidar el poder espiritual y educativo de la iglesia. Hacia mediados del siglo XVIII, el barroco evolucionó hacia su fase más exuberante, el churrigueresco, también conocido como barroco estípite. Su nombre proviene del uso de la columna estípite, con forma de pirámide invertida, que sustituye a las columnas tradicionales. Este elemento crea un efecto visual de inestabilidad y movimiento, intensificando el dramatismo de las fachadas. El churrigueresco mexicano fue aún más libre y fantasioso que su versión española. Los ejemplos más notables son la Catedral de Zacatecas, con su magnífica fachada principal tallada como una filigrana en cantera rosa;
El Templo de Santa Prisca, en Taxco, obra del arquitecto José de la Borda, donde el barroco alcanza su clímax con torres gemelas, relieves recargados y un interior dorado de retablos monumentales. El Sagrario Metropolitano en la Ciudad de México, construido por Lorenzo Rodríguez, considerado una de las joyas más representativas del barroco estípite. Cada uno de estos templos refleja una arquitectura emocional, donde la fe se expresa a través del exceso y la piedra se convierte en un sermón visual. Hacia finales del siglo XVIII, las ideas de la Ilustración comenzaron a transformar el gusto artístico. Desde Europa llegaron nuevas influencias. El neoclasicismo, inspirado en el arte grecorromano, proponía líneas rectas, proporciones armónicas y una decoración contenida. Los excesos barrocos fueron reemplazados por la claridad y la sobriedad. En México, este cambio coincidió con las reformas borbónicas impulsadas por la corona española, que promovían un arte más racional, útil y representativo del poder civil. Los arquitectos comenzaron a formarse en academias, como la Academia de San Carlos, fundada en 1781, donde se estudiaban tratados de Vitruvio, Palladio y Vignola. Entre los ejemplos más destacados del nuevo estilo se encuentran el Palacio de Minería, CDMX, diseñado por Manuel Tolsá, símbolo del orden y la precisión del neoclásico. El Altar del Perdón en la Catedral Metropolitana, también obra de Tolsá, con un equilibrio perfecto entre monumentalidad y sobriedad. El Palacio de Iturbide y el Hospital de San Andrés, donde se refleja la transición del barroco al neoclásico. Este cambio no fue solo estético, representó también el inicio de un pensamiento moderno en la arquitectura mexicana, que poco a poco dejaría atrás la teología y abrazaría la ciencia, la técnica y la razón. El siglo XVIII fue el escenario donde la arquitectura mexicana alcanzó su madurez. El barroco floreció como expresión del alma religiosa y el neoclásico nació como símbolo de la razón ilustrada. Entre la emoción y la lógica, entre la fe y la ciencia, México fue construyendo un lenguaje arquitectónico propio, donde la herencia indígena, la tradición española y la innovación europea se fundieron para crear uno de los periodos más brillantes del arte virreinal.